Bueno, vamos terminando el capítulo número 39 de Proyecto Chachalaca. La verdad es que ha sido un viaje muy interesante. Esta es la segunda vez que grabamos este capítulo, de hecho, porque la primera vez estábamos algo enteogenizados y no pudimos. Pero bueno, nos acompaña Leonel y Joel nuevamente. ¿Qué les pareció la experiencia esta vez? Fue un gran viaje, una experiencia muy rica, muy nutritiva. Y bueno, no sé, no quiero parecer que me estoy halagando, pero yo quiero escuchar este podcast porque creo que, bueno, hemos vertido, por lo menos yo trato siempre de mantenerme informado. Y obviamente cuando uno va y se informa, al mismo tiempo está absorbiendo algo que alguien más posiblemente razonó. El asunto es cómo podemos sintetizar y combinar esos razonamientos previos y utilizarlos y alcanzar nuevas síntesis ya acorde a nuestro tiempo que es cambiante y a nuestras perspectivas, a lo que nos permite nuestra propia gnosis, ya nuestro propio conocimiento. Sí, la verdad que me alegra mucho poder finalizar porque la finalización de este podcast es aperturar nuevos temas, es aperturar nuevas concepciones y con ello nuevos abordajes de la temática. De mi parte me encuentro satisfecho en el sentido que he aprendido más, porque el diálogo también es una forma de aprendizaje. El aprendizaje no se limita a cuatro paredes, un pizarrón o un aula virtual, sino que en el diálogo nosotros vertimos elementos que quizás nunca habíamos pensado así y de repente los decimos. Y esto nos lleva a seguir escarbando en el conocimiento y seguir conociéndonos nosotros mismos y conociendo nuestro entorno, como también en su momento fue la gran conquista de esos primeros homínidos que empezaron a experimentar con los enteógenos. Ok. Bueno, en el capítulo número 39 de Proyecto Chachalaca titulado Enteógenos con el Dios adentro, queremos hacer un llamado a la conciencia y dejar en claro de que no estamos incitando al consumo de estupefacientes, de drogas de cualquier tipo. No estamos en eso. Estamos desarrollando un debate con el objetivo de que ustedes tengan insumos suficientes para desarrollar un criterio más allá de un bien y un mal. Porque eso como tal no existe en esto. Es un conjunto de matices culturales, históricos, religiosos, que van determinando una visión holística de un tema tan complejo como son los enteógenos. Así que comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 39, Enteógenos, con el Dios por dentro. Nos acompaña Leonel y Joel nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Amaru. Un gusto y saludar a toda la audiencia de Chachalaca. Y felicidades por ser el capítulo 39. Eso es un buen número ya de producción. Definitivamente. Con mucha alegría nos encontramos aquí, Amaru, y qué gusto volver a platicar en este programa. Saludamos a la audiencia, a cada uno de las y los escuchas en este programa, y pues aquí a seguir conversando. Excelente. ¿Y cómo le va en el año? ¿Cómo ha estado el asunto? Ahorita ya vamos a mitad de junio, efectivamente, sí. ¿Cómo le va? Pues ha sido 6 meses del 2023 una montaña rusa, como todo, ¿verdad? Cosas buenas, cosas malas, pero me siento cada vez más preparado Sí. para enfrentarme a retos, ¿va? Una montaña rusa, pero no como la del 2020. Eso sí fue una No, locura. eso fue una montaña rusa en picada completa. Sí, totalmente. ¿Y tú, Joel, qué tal? Pienso que es una aventura ir descubriendo los cauces de los ríos de la vida, pero de igual manera toda aventura lleva también un aprendizaje, como también efectos, ya sean positivos o negativos, que de uno depende enfrentarlos. Pero la cosa es que vamos caminando Sí. y vamos dejando huellas que después vamos a continuar. Ok. En este capítulo número 39 de Proyecto Chachalaca vamos a explorar un poco sobre los enteógenos. Este es el primero de por lo menos 3 capítulos relacionados a este concepto. Así que comencemos por acá. ¿Qué son los enteógenos y cómo los definen? Bueno, la palabra enteógenos viene por una combinación de términos en griego que dice enteos y genos, quiere decir que tiene ateos adentro a Dios. Podríamos decirlo de una manera muy general que los enteógenos son sustancias individuales o en conjunto que de forma natural o preparada se extraen de un entorno vegetal para utilizar sus propiedades psicoactivas
con distintos fines, que principalmente nos referiremos a ellos como ritualísticos o culturales. Pero fíjate que hay más conceptualizaciones. De hecho, las conceptualizaciones son bien recientes y vienen de la mayoría de investigadores estadounidenses. Por ejemplo, teníamos a Timothy Leary o el mismo Albert Hoffman. Creo que los escuchas lo han de conocer, que fue quien sintetizó la molécula del LSD. Por ejemplo, Huxley le llamaba fanerotimo. Que escribió el gran libro de The Doors of Perception. Sí, las puertas de la percepción. Y que de ahí toma el nombre, ¿verdad? Jim Morrison para su banda, The Doors. Él siempre le llamó psicodélico. Ya. Pero más allá de estas conceptualizaciones, el que más ha sido, digamos, consensuado ya por la comunidad investigadora y por los consumidores es el de enteógeno, que es el que lleva a Dios adentro, que pues envuelve un gran significado filosófico. Sin duda. Me gustaría saber qué es un enteógeno y qué no es un enteógeno, porque así como me lo estás diciendo, pareciera que hay una gran cantidad de elementos o drogas que entran en esta terminología de enteógeno. ¿Qué podría decir yo? ¿Qué es y qué no es un enteógeno? ¿Cómo delimitarlo conceptualmente? Correcto. Sí. Sí, en este sentido, yo pienso que esto es una opinión, pero que también voy a tratar de argumentar. Para mí el enteógeno tiene un vínculo a la tradición ancestral. Ya, enteógeno, cuando hablas de enteógeno que lleva a Dios adentro, ya no estás hablando de un simple fármaco sintetizado en un laboratorio, sino que le estás añadiendo desde el concepto un significado ancestral, ritual, y que le da significado a ese gran concepto que el ser humano ha estudiado, ¿verdad? Que es el Dios, cómo llevar a Dios adentro. Para mí el enteógeno tiene un vínculo con una tradición ancestral. Uh-huh. De mi parte pienso que no se trata de una planta milagrosa, ni tampoco de una droga, pero que sí, segundo, se trata de un material o un conjunto de sustancias que tienen una carga espiritual, por no decir cultural, bastante arraigada y que no puede comprenderse sin su contexto. Es decir, es necesario ver qué está alrededor de esa planta, de esa sustancia, y a partir de ello vamos a comprender el significado que un grupo le da al consumo de los enteógenos y los efectos que tienen también dentro del sistema cultural de ese grupo. Ok, veamos entonces. ¿Cuáles son los enteógenos más comunes? ¿La marihuana es un enteógeno? La marihuana viene de la India, como el mismo nombre científico lo dice, cannabis indica. Entonces, en la India está asociada al ritual y a la experiencia, a la experimentación, a la exploración de la conciencia. Pienso de que podría ser un enteógeno en ese contexto, como menciona el compañero Joel, porque está acompañada de un contexto, tradición ancestral, cultural, con un fuerte contenido espiritual, la búsqueda de la verdad. Y esto es bien importante porque eso es una gran motivación hacia el uso de los enteógenos, que no es la única, pero la búsqueda de la verdad. Pues sabéis que nunca vas a encontrar una verdad, solo encontramos pequeños rastros, pero lo realmente valioso es la intención de buscar la verdad, y ahí es donde los enteógenos se convierten en herramientas. Ok, ¿qué otros enteógenos existen? Entonces ya definimos que la marihuana, por tener este vínculo ancestral y cultural, se puede considerar un enteógeno, pero por ejemplo, ¿la coca es un enteógeno? Ok, entonces no digo de que la marihuana tal como la concebimos nosotros en el junio del 2023 sea un enteógeno aquí en San Salvador, por ejemplo. Sí, es algo más recreativo. Un recreativo, un opioide. Tengo entendido de que en los Andes la hoja de coca como tal, sí tiene un vínculo ancestral con las comunidades indígenas. Pero es la hoja, ¿verdad? La hoja de coca, no... la mastican, también producen el mambé, que es un preparado, un macerado vegetal, y que le dan un significado ritualístico en la comunidad indígena. Entonces, con respecto a la cocaína, que es un alcaloide separado y extraído de la hoja de coca, yo no consideraría que sea un enteógeno. Pero la hoja de coca, en un contexto de uso ritualístico indígena de ese espacio geográfico donde esa planta está distribuida originalmente, que es los Andes y parte de la Amazonía, pienso de que sí puede tener aplicaciones enteogénicas. Ok. ¿Qué otros enteógenos existen? En el mundo entero, en las regiones, hay muchos enteógenos. Los vikingos se comían la manita muscaria, un hongo de color rojo.
En tiempos prehispánicos, lo que hoy es América, ya se usaban los enteógenos por cada región, utilizando lo que estaba a su alrededor. En zonas de Venezuela está el yopo, que es una planta que contiene dimetiltriptamina y lo usan soplado como una especie de rapé y que te da una experiencia mística y religiosa de reconexión con el gran espíritu. Te soplan y te mandan a volar con eso. No, sí, hermano. Ahí te realmente... bueno, luego, por ejemplo, podemos trasladarnos al desierto de Sonora. Está el sapo, el Bufalvarius, del cual se extrae una sustancia que se secreta en sus glándulas, se prepara y te la fumas y contiene la molécula de DMT más potente que puede haber, que es el 5-meo dimetiltriptamina. Ok, aunque como tal el bufalvario es un sapo y no es de origen vegetal. Correcto, ajá, correcto. Es que sí, no todos los enteógenos son de origen vegetal. Ya, por ejemplo, un hongo no es un vegetal, no es una planta. Es cierto, correcto. ¿Me entendés? Uh-huh. El psilocibe, que era usado en las regiones de Oaxaca, por ejemplo, muchas comunidades indígenas acá, en el Tazumal, vos ves, y ahí encontrás una roca tallada con forma de zeta, ya que esa es la fructificación del micelio. Se usaba el hongo psilocibe. La floripundia, en Sudamérica, en el Amazonas, la ayahuasca, que contiene DMT y que, bueno, es considerada una medicina de alto poder, una planta sagrada de alto poder. Bueno, son dos plantas las que se usan, que es la Banisteriopsis caapi y la otra liana, que se me ha ido el nombre científico ahorita. Pero por regiones, el ecosistema ponía a disposición de los humanos una serie de productos de origen vegetal o animal o fúngico que contenían sustancias enteogénicas. En nuestra región, nosotros tenemos la florifundia, que era algo que se utilizaba. Los hongos. Posiblemente el conocimiento tan profundo que teníamos de la botánica nos llevaba a tener una gran cantidad de enteógenos a disposición, que mucho de eso ya no lo conocemos. Ya, pero sin duda que los enteógenos los hemos usado en la región que ahora se conoce como El Salvador o la gran región mesoamericana. Sí, fíjate, que bien curioso eso. Hace unos días yo estaba buscando una planta que se llama Calea zacatechichi, que también es conocida como la hoja de Dios o... Planta del sueño. Era la planta del sueño, correcto. También le dicen zacateperro. Que esta te permite, según estaba leyendo... Yo estaba buscando... Bueno, no, era para un amigo. Okay. Busqué las regiones en las que esta planta crecía. Y crece en toda lo que era Mesoamérica. Y aquí prácticamente la vas a encontrar casi en cualquier lugar. Desapercibida, o sea, sin ningún sentido. Pero era una de las que se consumía para poder tener sueños lúcidos. Sí, no la conozco en persona, pero sí he sabido del zacate chichi, que, bueno, te lo fumas, la planta, no te hace nada de inmediato, lo que te da es un gran sueño, pero ya cuando entras a la etapa del sueño, es cuando tenés la experiencia lúcida. Ok. Pues debe ser una cosa grandiosa. Sin lugar a dudas. Bueno, ¿cuáles son los contextos en los que se utilizan los enteógenos? Bueno, ya me puedo imaginar que el contexto recreativo, tenemos el contexto espiritual, religioso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Medicinal. El medicinal creo yo que es muy importante. El recreativo también, pero también hay algo que tiene que ver con lo identitario. Ya, okay. Como una comunidad se vincula ritualísticamente a una planta y la hace parte de su comunidad, tanto así que la comunidad no se ve separada. El caso de los huicholes, que en San Luis Potosí, que pues, toda su cosmovisión está vinculada al peyote. Y no es que ellos pasen comiendo peyote, lo comen en ciertos rituales un par de veces al año, pero está vinculado, incluso puede ver efectos en su vestimenta, en los bordados que hacen, toda esa serie de símbolos que tienen sus bordados que son sumamente coloridos, y vos decís, o sea, todo esto es un efecto enteogénico, pues ya. Y claro, ellos lo respetan, lo cuidan, velan porque no se lo estén saqueando las oleadas de hippies que llegan a extraer carne. Las hordas de hippies que llegan. Oh, hermano, dame de tu planta. Sí, son hordas. Y se llevan camionadas del cactus y hacen sus ceremonias sumamente caras para vibrar alto.
Vibrar alto. Es correcto. Ahí, entonces, antes de continuar con esto sobre los contextos en los que se utiliza, entonces, el enteógeno como tal, dentro de esta cosmovisión, digamos que regional, étnica, desarrolla identidad. Exactamente. De hecho, Ajá, aparte de esta comunidad de la que tú me estás hablando en este momento, ¿existen otras sí, comunidades? claro. En el Amazonas, por ejemplo, las comunidades ayahuasqueras o el uso de la rana cambó, que la rana cambó es la rana de Filomedusa bicolor. Es una rana que es endémica de pequeños ecosistemas en el Amazonas. Y los indígenas van y se hacen quemadas en la piel y se colocan ahí la toxina que esta rana produce. No matan a la rana. Y entonces ellos están vinculados a la rana cambó o rana mono, como le llaman. De hecho, hasta tienen una forma de ritual de que ellos hacen una especie de la mandioca, que es la yuca, allá le llaman mandioca. Sí. Ellos preparan una especie de ponche, o llamaríamos como una horchata de yuca, y se la toman previamente a la rana cambó, porque en el efecto del cambó te dan náuseas. ¿Ya? Entonces eso facilita la náusea porque lo que te está haciendo es limpiando, sacándote todo eso, todas esas náuseas, esa diarrea que te da, te está purgando, pues te está limpiando de toda esa toxicidad y contaminación. Entonces su identidad está vinculada a ello. Y así muchas comunidades que su identidad no se ve separada, y no solamente en el desierto de San Luis Potosí, en Sudamérica, y en muchas regiones del mundo hay una vinculación étnica. Ok. Bueno, entonces ya comenzabas con esto de lo espiritual. Decíamos que existía el recreativo, el medicinal, que es identitario, correcto. ¿Qué otros contextos existe? Ok, ya hablamos de lo medicinal, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, la cultura no es algo fijo y estático. Muta y se transculturiza. Ahora hablamos de transculturación gringa, pero también las culturas indígenas entre ellas intercambian conocimientos, y eso va a seguir cambiando un poco el significado también. Okay. Ya no es que eso permanece encerrado de forma endogámica y que nunca va a cambiar, sino que está mutando y evolucionando hacia nuevas formas de identidad, hacia nuevos usos y eso. Okay. Qué interesante, porque uno podría pensar que este uso de, digamos que enteógenos, estaría ligado ya a elementos culturales que no se van a mover, que son ancestrales y como tal hay que preservarlos como tal. Pero lo que estás manifestando ya es un uso más social, que correcto, se va transformando y que dentro de una sociedad, digamos que tiene un espacio legítimo, que es de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Qué interesante, mira. Bueno, y sobre los riesgos del uso de los enteógenos, ¿existen riesgos? Adelante, Joel. Sí, definitivamente que todo consumo de una sustancia involucra riesgos. Podemos hablar primero de riesgos individuales. Es decir, yo como una persona que se acerca a este consumo, puedo enfrentar, motivo de mi desconocimiento, una afectación en mi salud. Porque aquí es elemental saber que los riesgos se pueden reducir a medida que yo conozco más sobre el uso de una planta o de un hongo con los fines de los enteógenos. Porque es necesario tener en cuenta el sentido social y también biológico que tiene esta sustancia. De lo contrario, yo lo puedo deformar. Y eso ya es un riesgo también, deformar la práctica. Porque ya lo estoy acomodando a un modo, puede ser viciado de mi manera, que está fuera de los contextos en los cuales ha perdurado su vinculación. De igual manera le puedo dar un uso irresponsable. Y también no solamente puede haber un riesgo individual de mi persona como sujeto, sino también una afectación colectiva o social. Y ya se mencionaba el caso del peyote, de esas hordas de hippie o de conglomerados New Age, que depravan el ambiente. También está pasando con los sapos de Sonora. Se está depravando porque se le quiere dar un uso mercantilizado. Y al existir esta depravación, se le quita a los grupos que lo han preservado. Y cuando hablamos de preservación, no es que ellos lo han tomado de manera aleatoria, sino que tienen una forma sostenible de mantenerlo en el tiempo. Entonces hay un riesgo individual que me puede afectar a mí, pero también se puede dar un riesgo social, un riesgo colectivo, que también puede tener inclusive la extinción de algunas especies a la larga. Interesante. Sí. Porque ya uno puede interpretar ya digamos que el riesgo
de salud que puede tener el consumo desmedido y, como decís vos, deformado, pero también el efecto que esto puede tener en el ecosistema, en especies que digamos que se consumen por este tipo de producto, como es el enteógeno. Pero qué interesante, y realmente no lo tenía presente. Mira. Hablemos entonces sobre el origen del enteógeno en la historia de la humanidad. Y mira que me parece muy curioso lo que venías contando sobre esto de la rana, que aplicaban lo que se crega en quemaduras. Uh-huh. O sea, si me lo preguntas a mí, ¿cómo llegan a desarrollar ese conocimiento? ¿Cómo aparece el enteógeno dentro de la humanidad? ¿Cómo es que de pronto tomar cierta planta específica en cierto momento, secarla de cierta manera, produce, digamos que cierto proceso, cierto, digamos que efecto en la mente de una persona? El fundamento fue mágico desde un inicio. Es decir, muchas leyendas de cómo la ayahuasca llegó a las manos de los indígenas. Muchas leyendas que ellos tienen, que fueron unos abuelos que bajaron y le entregaron la ayahuasca a los indígenas cuando se iban de cacería, para que no se perdieran en la selva. O sea, meterte al Amazonas es meterte y te puedes perder, hermano. En los primeros 40 metros empezás a caminar en círculo, ¿va? Entonces, eso es algún tipo de cómo se lo dieron, le dan un origen mágico. Ahora, con los conocimientos y la técnica y la investigación, es sorprendente. Por ejemplo, ¿cómo sabían ellos que en la toxina del cambó hay endorfinas que pueden resetear tu sistema inmunológico? Ya. ¿Cómo lo supieron? Podemos asumir de que fue a prueba y error, ¿va? Y que muchos voluntarios perecieron seguramente en esa investigación empírica. Pero también pudo haber sido observación. Claro. Pero ahora lo saben y han caracterizado que tiene la toxina de la rana y efectivamente tiene la capacidad de fortalecer tu sistema inmunológico. Pero ellos le daban otra explicación. Por ejemplo, en el cambó, ¿cómo lo explicaban ellos? Bueno, aquí tenemos el poder del fuego y el poder del agua. Antes de ponerte los puntos de cambó, tenés que tomarte mínimo unos 3-4 litros de agua. Ya, y tiene que ser tempranito, en ayunas. Entonces, yo te lo digo porque yo me puse cambó porque estaba muy enfermo un tiempo. Me caí de un árbol y tuve un problema bien difícil. Primero a nivel muscular y que se me iba extendiendo. Y yo iba a que me hicieran masaje y todo y nunca me curaba, ya no dormía. Y un amigo me dijo, mira, yo me puse cambó. Yo estaba mal, tenía anemia y me puse cambó y fue fuerte, pero me siento mucho mejor ahora. Y él se lo había puesto también contra el COVID, porque él ya conocía el cambó y dijo, bueno, yo me voy a proteger. Esta va a ser mi vacuna, la vacuna de la selva, como le llaman al cambó. Entonces, y justamente cuando me tomé los 3-4 litros de agua, después me hacen las quemaduras y me ponen el cambó. Y lo primero que me pasó fue que yo sentí que me estaba quemando por dentro. A tal punto que vi emanar humo de mi cuerpo. Así. Entonces, como vapor. Como vapor. Okay. Y fue difícil, o sea, se me inflamó la cara y muchas cosas, que me duró como un par de horas eso. Y entonces ellos dicen, es el poder del fuego y el poder del agua. Es lo que te va a curar y es lo que te va a resetear el sistema inmunológico. Y en efecto, después de eso, yo me sentía muy bien. No tuve una evaluación médica como para decir, mira, la cantidad de glóbulos blancos ha crecido en tu sangre a partir de que te pusiste cambó. Pero hay estudios que sí lo comprueban. ¿Ya? Entonces, el ayahuasca, por ejemplo, el DMT, es algo que nuestro cuerpo conoce y nuestro cuerpo tiene enzimas que lo desintegran en cuestión de segundos. Las IMAO, así se llaman. Entonces, ellas desintegran el DMT que tu cuerpo secreta para poder mantenerte en este plano de la realidad, si no estuvieras en un viaje permanente. Entonces, ¿cómo los indígenas sabían que en esta planta estaba la dimetiltriptamina y que en esta otra planta estaba un componente que adormece las enzimas de tu cuerpo? Si vos logras adormecer las enzimas de tu cuerpo, el DMT te va a durar durante horas. Y es lo que hace la ayahuasca, te dura todas las 12 horas la experiencia de ayahuasca. Entonces, ¿cómo los indígenas hace 12.000 años, sin conocimientos técnicos avanzados, tal como los conocemos en la modernidad, lograron tener esos conocimientos bioquímicos que ahora nosotros con mucho esfuerzo conocemos? Los riesgos, si los indígenas se ponen 100 puntos de cambó, imagínate a mí lo que me pasó con 5, hasta eché vapor del cuerpo. Imagínate ponerme 100, posiblemente me muero. Pero porque nuestro estilo de vida nos ha debilitado. Entonces es un riesgo llegar y pensar que porque yo voy a fumar el DMT que tiene el sapo, me puedo morir, pues.
o que me voy a comer un peyote, no sé cómo mi cuerpo puede reaccionar, ya, porque no tengo una tradición vinculada al consumo habitual de estos enteógenos. Entonces puede ser peligroso, y ahí han habido casos lamentables de gente que ha fallecido. Incluso agregar el hecho de que uno, si se automedica o por así llamarlo, automedicarse o autoconsumo, sin tener conocimientos previos, sin tener a alguien que lo guíe en esto, es un gran riesgo. Adelante, Joel. Qué interesante lo que ya introducía sobre la guía, ¿verdad? Porque generalmente en los pueblos del Amazonas o en los antiguos pueblos mesoamericanos, el guía siempre es el más viejo, es el que tiene una mejor orientación a los más jóvenes, porque sabemos que también una característica social que como jóvenes somos muy acelerados con los procesos y no ver con paciencia tanto la funcionalidad y el funcionamiento que tienen las plantas o los elementos del entorno en su propio sistema biótico. Resulta interesante la pregunta de cuándo aparecen los enteógenos. Y ya sabemos que cuando hablamos de enteógeno es porque ya tiene una carga que el humano le da a esa planta. Recordamos que en el proceso evolutivo las plantas reinan sobre el mundo mucho antes que los propios animales. Los animales también tienen un contacto con las plantas que ahora denominamos enteógenos, como el caso del jaguar con el ayahuasca. Y creo más bien que fue una combinación de métodos de los homínidos lo que llevó al conocimiento y dominio de estas sustancias. ¿Por qué digo estos dos elementos? Primero, el conocimiento y también el dominio, porque el conocimiento sistematizado permitió dominar, poder racionalizar esta medicación. Y aquí tenemos que comprender también que no es exclusivo al ser humano el descubrimiento de estas sustancias. Inclusive, me imagino, hubieron otros homínidos que experimentaron a lo largo de grandes procesos. Lo que pasa es que solemos ver este intercambio de años de una manera muy reducida, pero estamos hablando de conquistas humanas de milenios, inclusive de más data. Y si nosotros lo contemplamos de esa manera, podemos ver también de las variaciones que estas mismas plantas tuvieron que tener con el contacto humano. No solamente extraídas así en bruto, sino también de formas de cultivo que se le pudieron dar en algún momento y de esa manera acercarlas. Ya sabemos de que otras plantas han sido domesticadas por el accionar humano, pero también estas plantas no estuvieron alejadas, encontradas únicamente en la selva, sino que poco a poco acercadas al entorno, y en la medida que se acerca se le da un uso distintivo, y aquí es donde ya tiene un valor identitario al grupo. Ya no está ajeno del grupo, ya no está en la selva, ya no está perdido, ya se le conoce, y a partir de ese momento ya es un miembro más de la colectividad, y donde también se le debe respeto como a otros miembros del propio grupo. Y aquí es donde existe una dinámica de personificación de las plantas. ¿Y por qué hablo de personificación? Porque cuando vemos, por ejemplo, la hermosísima imagen de Xochipilli, de los nahuas, vemos ahí diferentes plantas e inclusive hongos que a lo mejor ahora ya no reconoceríamos, pero los pueblos en su momento sí lo tenían. Y así tenemos el caso del sinicuichi, que aparece en la imagen de Xochipilli, un hongo enteógeno sin identificar, la turbina corimbosa, conocida en algunos lugares como oleuluqui, y la flor de tabaco. Y de esa manera vemos que no es un hecho aislado el conocimiento de las plantas, sino que lo hemos introducido a nuestra práctica de vida, y ahí es donde está el desarrollo del conocimiento médico con la etnobotánica. Y la etnobotánica no se limita únicamente al conocimiento farmacológico que comprendemos ahora de las plantas como medicina natural, sino que cuando hablamos de la medicina, no solamente tenemos la concepción moderna de que la medicina viene en un fármaco que viene en presentación de 12 tabletas y que la medicina es únicamente física. También tenemos que ampliar que para diferentes culturas la medicina se traslada a lo espiritual y se tiene que tratar lo espiritual como también se trata lo físico. Y aquí es donde las plantas de los enteógenos o los hongos o preparados de distinta naturaleza tienen una función no solamente médica a nivel de salud física, sino también de una salud espiritual. Y que aquí nos encontramos con el problema de qué es lo espiritual, porque eso lo va definiendo cada grupo y en cada contexto, en cada tiempo y conforme a sus propias conquistas como pueblos. Interesante, fíjate, porque así como lo estás planteando, deja entrever que el enteógeno, las plantas como tal,
los hongos, estos preparados han jugado un papel importante en el desarrollo de la sociedad, de la humanidad como tal. Porque si se ve desde un aspecto medicinal, porque hoy nosotros podemos comprender la psicología y podemos entender la psiquiatría como lo que en su momento era comprendido como el espíritu en aquel tiempo. Entonces, utilizar estos enteógenos, estos elementos, estos preparados, estos hongos, permitía, digamos que tener una modificación en lo que se comprendía como el espíritu, lo que hoy nosotros comprendíamos como la psiquis, como tal. Adelante. Es interesante porque el ser humano busca entender su entorno. Y cuando el ser humano busca su entorno, se busca a sí mismo adentro. Es decir, la búsqueda del entorno está influenciado por el proceso externo y por el proceso interno, porque en la medida que conoces el exterior, te estás conociendo de cómo ese exterior tiene implicaciones en tu cuerpo. Y eso pasa con los enteógenos. Cuando de repente se ven esas grandes conquistas del conocimiento de la botánica y dicen, es que esta planta genera estos efectos internos y que están relacionados. Y ahí es donde entra el mito. Y qué excelente lo que introducía Leonel, porque el mito no lo vamos a entender como una fábula inventada que tienen los pueblos, sino como una concreción material que ocupa un lenguaje hasta poético para interpretar grandes procesos que ven aquí cómo nos estamos enredando tanto, pero de manera tan poética, lo dicen muchos pueblos de la selva. Y lo personifican y dicen, no, es que aquí está y tiene este significado por esto y por lo otro. Vinculan el fuego y todo porque nosotros aprendemos vinculando el entorno con lo que estamos familiarizados. Y de esa manera hay un proceso educativo, inclusive en los propios pueblos, a través del mito, para poder comprender esas grandes abstracciones, porque los efectos de los enteógenos no pueden ser descritos de una manera simple. No lo podemos expresar inclusive con el corto idioma del español, sino que necesitamos expresarlo de diferentes maneras y de diferentes formas. Y ahí es donde el origen de los enteógenos es necesario para comprender también su uso, como también las implicaciones y las responsabilidades que atañe conocer este tema. Lo que acabas de decir nos permite explorar un poco la construcción de lo religioso en torno al enteógeno, porque alrededor del mundo existen diversas comunidades que establecen un vínculo con lo espiritual, con lo divino a través del enteógeno como tal. Bueno, en un primer momento estaba lo mágico, ¿ya? Que Claro. después se convirtió en la farmacia, es decir, en medicina sagrada. O sea, la medicina y la magia unidas. Te curaba por un acto de una medicina, ok. un acto divino, cabal. Entonces, pero viene el tercer elemento que vos estás introduciendo, que es religión, que, bueno, en un sentido, digamos, general, el concepto de religión busca reconectar o religar. ¿Con qué se reconecta o se religa el ser humano? Dicen algunas religiones politeístas, otras monoteístas, que vos te reconectás con el Dios, ¿verdad? A través de, bueno, las religiones monoteístas tienen mucho esa cuestión del castigo divino, ¿ya? Y vos haces un sacrificio, pagás para obtener la sanación. Y hay algunos escritores del psicoanálisis, como Erich Fromm, que menciona que la humanidad ha tenido edades y hace una especie de paralelo con el desarrollo del ser humano. Dice, en la infancia de la humanidad, el ser humano estaba pegado a la teta de la madre, como un niño. Por eso estaba tan conectado a la Pachamama. Ya. Pero como todo ser humano, en su adolescencia se separa de su madre. Ya. Y en esa etapa está la humanidad. Estamos en la adolescencia en este momento. Correcto. Se ha separado, desvinculado de su madre. Pero en la adultez, el ser humano, ya de forma madura, regresa a su madre de una forma consciente, de una forma no dependiente, ya, sino como un hijo maduro que viene y que cuida de ella. Entonces, él dice, esa es la siguiente edad del ser humano. Ahora, el aspecto religioso era una forma de buscar reconectarse a la divinidad, a ese epicentro de conocimientos espirituales. ¿Cuál era tu método? Bueno, los enteógenos, ¿verdad? Era un método que te permitía un estado catárquico, ya de catarsis. Esa interacción entre el entorno y tu interior es una catarsis, ya, que te lleva a conclusiones, a conocimientos elevados, a síntesis muy interesantes. Y también la religión siempre ha estado vinculada a los elementos festivos. Ya, la fiesta es un elemento crucial en todo esto.
cuando hablo de fiesta, bueno, no quiero que lo entendamos desde el punto de vista del uso de los enteógenos como que nos vamos a la disco, a la disco móvil, a enfiestarnos. No, el elemento festivo también es ritual y ha estado junto a nosotros desde tiempos inmemoriales. Precisamente, y es que hablar de religión no es hablar de una religión, es hablar de muchas y muchísimas religiones que existen y han existido a lo largo de la humanidad, y con ello muchas variaciones, porque lo que a mí me puede parecer religioso para otro no lo es. Al contrario, puede ser profano para mi forma de pensar, puede ser atentatorio con mis normas civilizadoras, ¿verdad? Pero cuando hablamos nosotros de la religión sabemos que el propio concepto dice religado a, que está coyunturado, que está conjuntado, que nos pertenece. Y es que los seres humanos nos distinguimos por sobre los animales por ser seres religiosos y porque le dotan de significado a los diferentes eventos que consideran trascendentales en su vida. Y para poder rememorar es que ocurre la fiesta. Y en la fiesta siempre hay catarsis, porque la fiesta es una purga. Y la purga está acompañada siempre, pero siempre de sustancias. Vean qué interesante esto. Claro. Y porque cuando hablamos fiesta, se nos viene automáticamente con nuestro sistema colonial el alcohol. Como puede ser otra sustancia. Que no hay que decir colonial como tal. No, porque el pulque, por ejemplo, sí, ya era... La chicha como tal. Mira, la cerveza ya tiene más de 5.000, 15.000 años de existir. Pero la ebriedad, digamos. Sí, esa necesidad de perder la conciencia. La ebriedad que viene empachada. Sí, pero profundamente ya ustedes involucran los elementos prehispánicos, por ejemplo, el consumo de sustancias, como bien está establecido con el maguey, que inclusive mitológicamente se le da un significado de que es un dios, el que se las da a través de un rayo. Y a través de ese momento se les da la ofrenda sagrada, que es de lo que dice el agave, el tequila. Entonces, la conexión entre lo divino está establecido también con las sustancias. Pero aquí hay que ver otro elemento en la religión, porque la religión llega también en una etapa de la sociedad que se vuelve jerarquizante. Y hay alguien que institucionaliza la práctica, la oficializa, la prohíbe, la delimita. Porque también tenemos que ver que en las sociedades hay quienes están privados de acceder a esas sustancias. Y hay quienes privatizan y oficializan la celebración de estos mismos. Y se crean castas también. Los sacerdotes. Y aquí, desde la sociología, vemos que hay un uso político también de la sustancia. En la medida que uno la tiene y tiene el derecho de usarla, y otro que está privado, en favor de mantener ya un orden social que a su vez es un orden económico. Mira que esto, aunque pareciera, digamos que contradictorio, porque nosotros de pronto podemos ver o percibir como estas sociedades precolombinas, como grandes sociedades que buscaban la paz, el desarrollo y digamos que el desarrollo espiritual, pero el cacao estaba limitado a ciertas personas nada más. En algún punto de la historia el cacao se limitó para sacerdotes, para la realeza como tal, para rituales, para los dioses. Bueno, incluso el caso del jade. Creo que si nosotros hubiéramos habitado como pobladores comunes no hubiéramos tenido acceso nunca a ocupar el jade que estaba reservado a la élite gobernante. De igual manera aparece el tema de los enteógenos que, claro, hacemos la advertencia que no lo vamos a ver de manera generalizada, sino que siempre cumpliendo la regla con la que empezamos hay que verla y adecuarla en su contexto. Ok. Sí, y fíjate que sumando un poco a eso, en suma, tendemos a caer en el error de ver a los pueblos indígenas como comunidades pristinas. Pristinas en el sentido de que son puras, son casi angelicales, son casi, no sé, es como... cierto, ya, es cierto. Pero son sociedades humanas como tal. Existía el despotismo, la tiranía, la guerra, la violencia. Ya, entonces, tratando de verlo desde un punto de vista objetivo, ahora también se tiende a ver al taita como un ente pristino, ya, que es, bueno, se le venera casi como un santo vivo. Pero pienso yo de que, como lo dije anteriormente, siempre andamos buscando la verdad, ¿verdad? Pero la verdad, solo podemos acceder a pequeños rezagos de verdad. Y la intención de buscarla es lo que realmente debe ser venerado, ya, y no una persona como tal que como ser humano también obedece a una construcción geográfica, cultural particular, con defectos, con bondades, ya con tipos de inteligencia desarrollados y otros tipos de inteligencia atrofiados, como somos todos, ¿no? Sí, Oxidados. definitivamente. Bueno, regresando a esta
teoría sobre que nos encontramos en diferentes etapas de la humanidad y que actualmente nos encontramos en un estado de adolescencia como humanidad, me gustaría preguntarte, Leonel, ¿estamos aún lejos de tener digamos que, este despertar de conciencia o de tomar conciencia sobre la importancia de regresar a lo natural o más bien cuidar lo natural? Porque de alguna u otra manera considero que es imposible que regresemos a la Pachamama como tal, a la tierra, a la naturaleza como en un principio, como despojados de todo conocimiento, despojados de toda ciencia. Porque uno se hace viejo y lo que piensa con el tiempo es cuidar a la madre. Entonces mi pregunta es, ¿estamos lejos todavía a tu forma de ver de este despertar de conciencia sobre la necesidad de cuidar con la ciencia, con el conocimiento, con la capacidad de cuidar nuestra madre tierra? Bueno, hay una gran parte de ilusión en eso, ¿ya? La sensación que un enteógeno te causa de volver a reconectar, porque hay sustancias enteogénicas que te causan una anulación temporal del ego. El ego en términos evolutivos ha sido fundamental para nuestra supervivencia, porque es lo que te permite tener un sentido de separatidad, de diferenciación. Sabéis que vos sos Amaru, vos sos Joel, no sos un árbol, no sos una roca, no sos un garrobo, ¿ya? Sí. Pero ese sentido de individualidad te lo da el ego como tal, ¿va? En ese sentido estricto. Ahora, cuando experimentás con el enteógeno, anulás. Llegas a eso que es conocido como el pensamiento oceánico. No sé si sea eso como tal, pero al anular el ego, entonces perdés el sentido de separatidad y tenés un sentido de reconexión, de unidad. Ya, y eso te lleva a sentir un amor profundo por lo que te rodea, por un árbol, sentir el oxígeno, ver un bosque, una montaña, un río, un animal, ver a un ser querido, te genera un profundo sentimiento de conexión, de vínculo fuerte, poderoso. Y eso puede influenciar una ilusión de cómo sostener y cómo hacer de uso masivo ese sentido de reconexión. Y ya esa fue una ilusión que los enteógenos despertaron, de decir, bueno, aquí estamos entonces, the doors of perception, ya estamos ante las puertas de la percepción. Si abrimos esas puertas podemos alcanzar un despertar de conciencia. Pero como tal, esto digamos que es a través del enteógeno como tal. Sí, sin embargo... Y que se reserva, digamos que a ciertos grupos sociales. Y no solo hablo de los grupos indígenas, sino también hablo de estos grupos que se dan a la tarea de consumirlos. Y ahí salen, por ejemplo, grupos que deciden ser, digamos, una vida alternativa, New Age, que quieren consumir estos y que quieren vivir todo el tiempo en esta percepción y que quieren vivir en paz con el universo y se van a la playa con una guitarra y se hacen... Sin embargo... Pero, como tal, la sociedad, y esa es la pregunta, ahí a tu propia percepción. ¿Nos encontramos aún lejos de ese despertar o ya empezamos a ver esta nueva etapa de madurez de la humanidad en la que vamos viendo la necesidad de tomar medidas para la protección? Yo lo veo difícil. Ya van muchas décadas del uso y de la investigación, tanto empírica como científica, de multidisciplinaria de los enteógenos. Y bueno, la realidad habla por sí sola, ya no se ve un despertar de conciencia por ningún lado. Puedo sonar bien... fatalista quizás. Fatalista, pero o sea, la realidad se impone a nuestros deseos. Y decía Aldous Huxley que la humanidad necesita conocer los enteógenos, necesita tener esa experiencia, pero que nunca debe olvidar los alcances filosóficos y religiosos que ha tenido en su largo trajinar por el planeta. Y eso es algo que pasa con muchas personas de estas comunidades, de que bueno, ya, wow, ahora soy amor y paz, yo me voy a ir allá a una caverna, voy a cultivar tomates, voy a crear una economía alternativa y entonces niegan todo, reniegan de los alcances científicos, reniegan de la filosofía y dicen, no, aquí en el corazón está todo. Eso es bien abstracto. Yo creo que si bien la experiencia con enteógenos puede ayudarte a entender ciertas cosas, un despertar de la conciencia no necesariamente va a depender del consumo de una sustancia X.
aparte tendríamos que redefinir entonces qué es un despertar de la conciencia, qué es lo que vamos a cuestionar. La realidad material está subordinada a las leyes del mercado y el mercado tiene naciones con ejércitos poderosos. Vos yéndote a cultivar tomates no te desconectás. Es más, para comprar un terreno necesitas mucha plata y la plata solo la puedes hacer de pocas maneras. ¿Me entendés? ¿Cómo te desvinculás, te independizás? Entonces creo que en ese sentido no hay que olvidar que el ser humano ha desarrollado propuestas teórico-filosóficas muy buenas que cuestionan el status quo y que no podemos, al menos desde mi parte, es darle la espalda simplemente. Me gusta mucho la respuesta que has dado porque deja nuevamente claro la necesidad de que sí, esto es una experiencia, el enteógeno es una experiencia, pero que no tiene que convertirse en una plataforma de vida en la que vos todo el tiempo estés enteogenizado para poder decir que estás reconectado, porque eso es una ilusión, como lo venías diciendo. Como tal, nosotros tenemos que buscar la manera de conectarnos con la sociedad para poder transformarla, no separarnos de ella y decir, no me interesa la sociedad y todo lo que se ha desarrollado, yo quiero vivir allá apartado. Sino que si nosotros queremos ver un cambio social, realmente tenemos que estar de lleno en ella, ser conscientes. Pero lo interesante del enteógeno es que nos permite tener una visión diferente, tener, digamos que, herramientas nuevas en el pensamiento, pero que como tal son herramientas, no el pensamiento mismo. Correcto. Sí. Me gusta eso. Introducías un elemento súper interesante, Amaru, que era el de la preservación. Me parece que preserva a quien conoce. Y yo estoy en capacidad de preservar o cuidar en cuanto yo conozco la importancia que eso tiene. Y no solamente para mí, sino para otros. Y no solamente en el presente, sino también en el futuro, a las nuevas generaciones. Por ejemplo, aquí el tema ambiental tiene que salir a relucir. Porque en la medida que se deprava el medio ambiente, se eliminan recursos. Y no solamente en el ahora, sino también en el mañana. Repercusiones que no logramos dimensionar hasta cuántas generaciones estamos afectando con las grandes contaminaciones y depravaciones de la actualidad. Y ahora surgiría la pregunta, ¿será que la sociedad salvadoreña conoce sobre el uso de los enteógenos? ¿Conoce el sentido que tuvo y que tiene en los diferentes grupos indígenas? Y a partir de ello saber en qué capacidad está de preservar las prácticas religiosas en torno al uso de los enteógenos y verlo desde ese punto de vista cosmogónico, religioso y cultural como un patrimonio de los pueblos. De ahí es donde la pregunta también se abre. Pero a partir de eso creo que es necesario entablar un diálogo. Porque aquí nosotros hablamos quizás hasta en términos muy técnicos, pero los grupos indígenas a lo largo de América Latina, como también en otros continentes, lo hablan de distintas formas. Y no a través de un idioma moderno, sino también de un idioma mitológico. Sin embargo, la ciencia positiva, enarbolada también por un sistema económico, anula ese conocimiento al no estar en formato APA o en formato Chicago. Y entonces ahí es donde se debe de aperturar el diálogo a las comunidades indígenas y ver a las comunidades indígenas no como las comunidades pintorescas, folclóricas que se visualizan en los medios sociales, sino de ver a los grupos indígenas en su contexto económico, que son orillados por un sistema cultural, ideológico, pero profundamente económico y político. Porque son las comunidades indígenas que subsisten con el dominio de la botánica ancestral ante la falta de recursos y que son desplazados, que son orillados y que son ninguneados. Estigmatizados también por la producción de estas plantas. Estigmatizados, y es un estigma que aún subsiste en nuestra sociedad. Por ejemplo, si recabamos información en la actualidad o en años anteriores, como también en los precedentes, sería interesante verlo. Sabemos que muchas prácticas religiosas ancestrales son tachadas bajo un ideal colonialista como brujería. Y eso afecta también a los enteógenos. Bueno, porque para la cristiandad moderna, ya una sintetizada y que viene en frascos de homilía para preservar el status quo, no tiene un sentido profundo lo de los enteógenos, sino que va a ser visto como una locura. Porque la gente se pone loca y esto y lo demás. Cuando no, tenemos que verlo, insisto, dentro de su contexto. Pero para entender su contexto no nos vamos a limitar a la práctica, sino también al entorno. ¿Y el entorno cuál es de las comunidades indígenas? Entornos de miseria, entornos de desigualdad. Cuando muchos están lucrando de esas prácticas
y quieren ver al indígena como el taita, pero no ven a los que están destetados, a los que son huérfanos y a los que son desplazados, incluso por políticas públicas de los estados, y que son cada vez más orillados, y donde el diálogo de estas comunidades es supeditado a lo que diga ahora el profeta de la nueva era. Totalmente de acuerdo, porque al final es eso, mira, tenemos una sociedad que ya veníamos viendo que es, digamos que doble discurso, que de pronto por un lado dice que hay que ser inclusivos, que hay que, digamos que tener una sociedad más tolerante, pero también estamos solo haciéndolo con ciertos grupos sociales y no tomamos en cuenta estos grupos sociales que durante años y años y años y años y siglos y décadas han sido, digamos que relegados a lo marginal. Y ahí hacemos una referencia a Saldívar en 1880 con las reformas agrarias que llevaron a generar a estos grupos conocidos como los marginales. La abolición de las tierras comunes. Correcto. Y ejidales. Sí, y de ahí tenemos 50 años más tarde el levantamiento de 1932 que terminó en la Gran Matanza. Y un aplastamiento que hasta el momento sigue. Y bueno, con esto de los enteógenos también se contrapone el ideal social, porque pareciera que la sociedad tiene un ideal supremo de una sociedad libre de drogas, inclusive de las drogas lícitas. Pero ante ese ideal se contrapone la realidad de un mercado negro, ya, que trafica y que causa ríos de sangre. Desde que se cultiva o se produce una sustancia hasta que se moviliza y se vende a un consumidor final que destruye hogares, ya, y esas dos realidades se contraponen. Entonces, el tema del indígena, pienso yo que, como decía, hay que dejar de verlo como un ente pristino y tomar en cuenta esa marginación histórica que lo ningunea, que básicamente, como decía Eduardo Galeano, de que bueno, existe el indígena como una figura en un libro legal, en un libro de un apartado jurídico, la figura del indígena, pero en la realidad no existe, es como que no existiera. Incluso acá culturalmente seguimos negando nuestro legado indígena. De hecho, fíjate que nosotros aquí en la sociedad, el indígena como tal no se contempla como grupo, porque prácticamente vemos al indígena como algo histórico, no lo comprendemos como algo real y existente en nuestro medio. Porque de pronto lo vemos y pensamos que el indígena muere en 1932 y ya no existe a partir de allá, porque tenemos una historia en la que la identidad indígena fue negada y actualmente, consecuencia de eso, ni siquiera los tomamos como grupo social dentro de El Salvador. Correcto. Totalmente de acuerdo. Bueno, con el tema indígena pues hay que limar muchas asperezas, porque es la misma imagen de qué entendemos por indígena, e insisto que se busca al indígena como aquel que está pintado, usa refajo y se viste de X manera. Pero si sabemos que es el propio sistema que ha orillado a la marginalidad y viste de marginalidad al indígena. Y conforme a esto, muchas veces las comunidades indígenas tienen que intercambiar con el mundo occidental diferentes sustancias, incluidos los enteógenos, por la propia necesidad, para poder subsistir. Porque ven, bueno, en el Amazonas hay otro sistema de depravación con las plantas, y que se le ha dado términos milagrosos por estos profetas de la nueva era, cuando en realidad no existe un replanteamiento de cómo sostener esto en el tiempo, porque si los pueblos lo han mantenido, y parece que mantenerlo escondido ha facilitado que se mantenga este proceso, pero ahora enfrentamos otro problema, que es la globalización, la transculturización, que como bien decía Leonel, eso está presente en diferentes etapas de la historia. Ahora lo vemos desde una manera distinta porque estamos en un sistema globalizado que ha mercantilizado hasta las prácticas, y motivo de esto es el debate que mantenemos en este momento, porque ya no se ve el enteógeno como todo lo que estamos describiendo, sino como una mercancía que alguien puede pagar siempre y cuando tenga X cantidad de dinero. Y a partir de eso, ya el uso está mercantilizado, ya persigue una lógica de mercado. Y ya no estamos hablando de personas que tienen una búsqueda o un descubrimiento, sino de personas que están dentro de un sistema de consumo y donde hay empresarios, donde hay inversiones, ya el lenguaje cambia. Y entonces estamos hablando de oferta, estamos hablando de prácticas de negocios y de todo lo demás, aunque ya está distante mucho del sentido original y contextualizado del consumo de los enteógenos.
eso es un tema que me gustaría discutir un poquito más adelante, porque sí considero que hay un debate grande con respecto al uso que se le está dando al enteógeno. Porque si bien, bueno, pero veámoslo más adelante, ¿sabes? Me gustaría preguntarles esto, regresando siempre a esto de lo religioso y ritualístico. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto al uso del enteógeno en este proceso ritualístico religioso? ¿Qué significado tiene? ¿Qué se busca a través del consumo del enteógeno en un proceso ritualístico religioso? Sí, como estos enteógenos conservan esa visión del primer momento del descubrimiento de la botánica, que ya dijimos que está influenciado por lo mágico, por lo farmacéutico y por lo religioso. Entonces, en ese sentido, tiene un alcance complejo, porque no está dirigido como la medicina occidental a tratar una dolencia como quien se cura un callo, ¿verdad? Sino a trabajar en todas las dimensiones corpóreas, ya tangibles y no tangibles. Y hay, por ejemplo, en Brasil religiones que son ayahuasqueras y que son de muy reciente creación, tendrán 100, 120 años. Una de ellas es el Santo Daime, que incluso ellos llevan el ayahuasca a los centros penitenciarios y les dan ayahuasca a los presos, y es parte de una política estatal de reinserción y de cómo poder ayudarle a esas personas tan traumatizadas, que han hecho cosas muy terribles, que han dañado a la sociedad con sus conductas, ayudarles a reinsertarse. Ignoro cuáles son los resultados, tendría que ir a investigar más, pero sigue presente el uso religioso y tiene elementos ya bastante sincréticos. Ya. Okay. Es decir, ya está bien mezclado. Ajá. Sí, desde los instrumentos que se están tocando, porque por ejemplo la ayahuasca todo el tiempo le están cantando, desde que cortan la liana, cuando la están cociendo, cuando la están consumiendo, todo el tiempo hay música. Ellos tienen esa mística de las vibraciones musicales, ya la música que tiene ese aspecto de vibrar, de hacer agitar tus células. Entonces le están cantando todo el tiempo, tienen un ritual sumamente complejo, pero ahí usan instrumentos de origen europeo o de origen africano, cantan en portugués muchos de ellos, en fin, ya tiene elementos más sincréticos, que eso es resultado pues del gran proceso globalizante, que bueno, cuando hablamos de globalización, en realidad no es como que va a haber una sola cultura global, el resultado de todas las mezclas de todas las culturas. No, la globalización es la exportación de la cultura del imperio hegemónico del momento. Es decir, en este caso, Occidente, representado en términos nacionales por Estados Unidos y Europa, en términos militares por la OTAN. ¿Ya? Que es eso, es el brazo hegemónico del imperio globalizante. Ok, eso es lo que se exporta. Ya, y eso ya se va viendo influido en cómo estas formas religiosas se van expresando. Qué interesante, fíjate, lo que acabas de decir sobre la globalización, porque uno piensa que, así, en una idea, digamos, en el imaginario, que no se detiene nunca uno a pensar que la globalización es eso, o sea, que vamos a tener parte de la cultura aquí, parte de la cultura allá, pero realmente sí, es el poder hegemónico el que dicta la norma, el que dicta lo que se va a decir, lo que se va a hacer, como tal, y efecto de eso tenemos nosotros aquí, que en El Salvador, que hablamos nahuatl, prácticamente la segunda lengua que aprendemos en los centros educativos es el inglés. Sí. ¿Ya? Pero bueno, interesante realmente la visión con respecto a esto del uso de los enteógenos en estos procesos ritualísticos religiosos. Sí, bueno, y volviendo y relacionando con la pregunta anterior, hay que ver el elemento del sincretismo, porque no se trata de buscar una pureza religiosa, sino que ya el sincretismo es válido en cuanto subsiste la sustancia, subsiste el sentido que le dan los propios pueblos para que esto sobreviva con el tiempo. Y esto ha pasado históricamente con muchas sociedades, y es interesante ver que la legitimidad que le da un pueblo o un grupo social al enteógeno está determinada de su factibilidad económica, si puede mantenerlo con el tiempo, porque el ritual involucra un costo económico. Claramente no podemos separar el elemento económico del elemento ritual, y a partir de eso nos podemos hacer diferentes preguntas. ¿Quién tiene más derechos sobre el uso de los enteógenos?
Y a partir de esto pienso que se debe establecer un principio de respeto. Respeto a las prácticas religiosas de los pueblos indígenas y también de cómo se desarrolla la medicina en los pueblos indígenas. Porque se suele pensar, así como los castellanos europeos querían agarrar el oro mágicamente y convertirse en ricos de la noche y la mañana, que los sistemas de salud son eficientes en cuanto hoy estoy enfermo y mañana estoy sano. Pero no entendemos que los procesos médicos también se pueden ver desde diferentes procesos que involucran mucho tiempo y que solucionar una dolencia también lleva a solucionar otras de forma integral. Y aquí es donde el enteógeno juega un rol muy importante, porque no permite solo una vinculación cultural, sino una vinculación médica, en cuanto permite solucionar un conjunto de dolencias del cual la que nos parece, la que nos está afectando, es una de muchas que quizás no hemos descubierto. Como aparece en el curioso caso de María Sabina y los niños santos, que es un tema que obligadamente lo traemos a cuenta porque tiene que ver mucho con los enteógenos. ¿Por qué? Porque ya era parte de un sistema médico de diferentes pueblos indígenas que después se ve afectado por prácticas que ya no tienen nada que ver con eso, sino que van más por un hilo recreativo. Pero yo sé que Leonel puede opinar sobre Así que sí, eso del caso de María Sabina es súper interesante, porque realmente lo que le hicieron a ella es lamentable, y es justamente ese cuestionamiento al apropiamiento cultural, ya a los alcances medicinales, espirituales y religiosos de los indígenas. Ese apropiamiento, ese saqueo del conocimiento, porque el saqueo no es solo llevar y sacar todo el oro de una mina, esa riqueza cultural, medicinal. Ha sido terrible, por ejemplo, lo que hizo Robert Watson con María Sabina, que, bueno, fueron muchos los investigadores e incluso músicos y artistas famosos que llegaban donde María Sabina a conocer a Dios, decían ellos, comiendo a los niños santos, ¿va? Y María Sabina era una persona ágrafa que no escribía, sino que había alguien que estaba escribiendo lo que ella decía. Y decía que hay un texto donde decía que llegaban las personas allá a Oaxaca, y cuando estaban en el efecto de los hongos decían que veían a Dios. Y María Sabina decía, no, pero es que si no se mira a Dios con los hongos. O sea, María Sabina le dieron hongos cuando tenía 4 años para curar una dolencia. Ya, y en ningún momento ella, con toda su experiencia, con todo su bagaje, decía que era con los hongos veías a Dios. Entonces Robert Watson, bueno, María Sabina le dice que él no debe publicar fotos de ella, ya, que eso podría traerle problemas en su comunidad. En su misma comunidad habían pocos curanderos que usaban los hongos, pero ni entre ellos hablaban de los hongos. Era algo tan sagrado y tan secreto. Todos, claro, sabían que podían ir donde María Sabina para que les ayudara a sanar algún padecimiento. Pero no es que pasaban así como nosotros estamos ahora hablando de los enteógenos. No, era un conocimiento sumamente protegido. Robert Watson publica la foto de María Sabina y eso le trajo costos lamentables a María Sabina. Ya fue exiliada de su comunidad. El consejo indígena de su comunidad la expulsó. Incluso su casa fue quemada. Y imagínate qué desenlace tan lamentable. Por el irrespeto, por el saqueo y por el apropiamiento. Ya. Qué interesante. Y eso sigue pasando. Y qué fregado. Ahí me gustaría preguntar entonces, fíjate, ¿es necesario defender el uso del enteógeno en estas ceremonias ancestrales, en este concierto de cultura que está alrededor del enteógeno como tal? ¿Es necesario defenderlo? Pues yo diría es necesario protegerlo ya. Pero cuando yo me nombro protector de algo también es complicado, es complejo ya. Yo soy partidario de la autonomía, ya, de la autonomía cultural, de la autonomía que tienen sus pueblos a decidir sobre sí mismos, sobre su destino, sobre los límites de sus valores morales, de sus valores, de sus prácticas religiosas, de esa autonomía. Y considero de que estos conocimientos son muy valiosos. Y al menos a mí me interesaría tal vez documentar, por ejemplo, ya escribir, conocer experiencias, investigar, pero es muy poco lo que yo quisiera, por ejemplo, ir y
amarrarme a un árbol, ¿verdad? Amarrarte Sí. a las plantas de ayahuasca. Ajá, y vea, no las chapoden. No. De igual manera, retomo la bella palabra de la autonomía, porque solamente son los pueblos que tanto les cuesta mantener estos procesos los que pueden decidir de mejor manera y buscar de qué manera protegerlo, porque como insistía anteriormente, la insistencia, el conocimiento lleva a la preservación, preserva quien conoce. Más bien hablo de que necesitamos conocer, necesitamos informarnos y abrir el diálogo a los principales actores sociales que conocen del tema. Más allá de los científicos modernos, hablar de las comunidades indígenas, y no solamente en el presente, también en el pasado. Lo que pasa es que se ha ninguneado y se ha desplazado este conocimiento. Y a partir de eso creo que la defensa viene por añadidura, porque la defensa del conocimiento lleva consigo también la defensa conjuntamente a la preservación de los enteógenos. Me gustaría preguntar ahí, porque sí volvemos al hecho de que la autonomía es importante, pero ¿qué rol podemos jugar nosotros como sociedad? Digamos que está alrededor de estas comunidades. ¿A qué me refiero con esto? Y lo retomo de lo que dije hace un rato. No podemos simplemente aislarnos frente a ciertas circunstancias sociales. Y como tal, el enteógeno y estas culturas que se desarrollan alrededor de el enteógeno y que ya llevan una concepción, digamos que ritualística espiritual y que tienen también una visión de sanación, no pueden estar aisladas. ¿Qué rol deberíamos de jugar nosotros como sociedad aquí en esto? Claro, podríamos mencionar la naturaleza paternalista del Estado, de cómo La mejor amiga de Joel. cómo se legisla, podríamos discutir cómo se generan políticas ya de protección y todo eso, pero pienso yo que me parece muy bien lo del diálogo, ya dejar de negar a esos sectores, a esos actores de la sociedad y combinar los métodos, ya si los métodos empíricos, los métodos científicos, sean cualitativos o cuantitativos o históricos, combinarlos, y si estas prácticas medicinales pueden ayudar a sanar a personas no indígenas, me parece que su uso está justificado. Si hay personas no indígenas que desean tener la experiencia sin necesidad de querer buscar espiritualidad porque él solamente quiere experimentar, pienso que también es justificable en la medida del respeto, de la no mercantilización, del no apropiamiento de todos estos conocimientos. El diálogo, el respeto y la investigación me parece que son formas que la sociedad puede asumir. Y bueno, ya lo del Estado y su paternalismo que no lo podría desarrollar a profundidad, pero pienso que sí pueden haber roles que podemos asumir alrededor de esto. Ok. Bueno, con el tema de las políticas públicas hay que tener en cuenta que siempre hay alguien favorecido en una política pública y siempre hay alguien desfavorecido. Entonces, claramente sabemos de que en la toma de decisiones donde se figura el poder político, siempre van a haber afectados. Yo pienso que lo que debemos de enfocar es que los afectados no sean los que son siempre afectados en la historia, sino que las medidas que se tomen, que sean consensuadas, basadas en el diálogo, con una apertura investigativa, sean en beneficio de las mayorías populares. Y a partir de esto, construir beneficios sociales que no puedan ser individualizados y que gocen de ellos solo los que pueden pagar, como quien dice, al mejor postor, sino que sea parte de los sistemas de salud pública y que sean extendidos a la base social y profundamente a las personas que verdaderamente más lo necesitan. Okay. Esa es mi opinión. Muy buena realmente, porque al final de cuentas sí tenemos una sociedad que está centrada en esto de no afectar a la mayoría y dejar de lado a las minorías, y esto con el objetivo del progreso, porque detrás de eso, de una política pública, se esconde esa idea del progreso a través de, digamos que doblegar partes de la sociedad en función de la mayoría o del interés de algunos. Eso es muy, muy, muy importante recalcar. Hablemos sobre la globalización como tal, que era algo que ya habíamos dejado para este momento. Porque el debate es que yo puedo tener vínculos con estas plantas o con estos enteógenos y que yo diga, no estoy de acuerdo con que lo consuman, que no lo vuelvan pastilla y que lo vendan en una farmacéutica. Pero yo me pongo del otro lado y digo,
tal vez una de esas plantas tiene un compuesto específico que podría curar, sanar o ser incluso un paliativo a un padecimiento de un familiar mío, de mi madre o mi hermana. Y entonces, si vos me lo preguntás a mí, que yo estoy en esa circunstancia, yo iría a cortar esas plantas. Yo voy al Amazonas a traerlas. Pero también está el debate de, pero si esas son plantas que le pertenecen a esa cultura. Y la globalización, digamos que es un espectro que viene y quiere meter los tentáculos en todas partes para poder traer lo mejor o lo útil al consumo general. Pero en este consumo general yo siento que se puede pervertir un poco esto. ¿Ustedes qué opinan? Ya está mercantilizado y monetarizado, aunque tal vez la ayahuasca no venga en presentación de comprimidos o de pastillas. Una ceremonia de ayahuasca. Ayahuasquín. Ayahuascafen. Ayahuascadol. Pero es sumamente cara una ceremonia de ayahuasca o de un enteógeno en particular. Es caro y tenés que gastar, pues. Entonces, considero de que poner a disposición de quien pueda necesitar y serle útil para su sanación, para su crecimiento, no es tan condenable ya. Pero el asunto es en qué momento cruzamos eso y caemos ya en la depredación, por ejemplo, a lo que está pasando con el peyote allá en México. Realmente son hordas de personas que llegan a llevarse un cactus que tarda tantos años en llegar a florecer, a multiplicarse, y se lo llevan, y que el uso que se le da, ¿verdad? Entonces, pues la globalización convierte en dinero todo, y el capitalismo que tiene como la varita de oro, que todo lo que toca lo convierte en riqueza monetaria o económica. Un elemento de la naturaleza pasa a llamarse recurso, y eso ya es un principio alrededor del paradigma del progreso. Ya todo el tiempo generar riqueza, convertir los elementos de la naturaleza en riqueza de algún tipo, monetaria o en activos. Entonces, considero que la globalización no es multicultural, es la imposición de una cultura hegemónica sobre las diversas culturas, y que no todo lo que surge en una región pequeña del mundo, en un contexto específico, es aplicable a toda la realidad global. Ya si porque en la India es efectivo, es un método surgido en un contexto geográfico, no necesariamente va a tener los mismos efectos a 2000 kilómetros de distancia en una nación completamente diferente, con un espacio geográfico, cultural y social muy distinto. Ya. Yo limitaría mis palabras a hacer el cuestionamiento. El proceso de globalización, en el caso de los enteógenos, ¿a quién beneficia más? A los consumidores, que antes pueden financiar su consumo, o a los grandes empresarios. Y es que para la lógica del sistema económico global, que se ampara a través de la extracción de los recursos, pues tenemos que comprender que impera la desigualdad de recursos y la desigualdad de beneficio de la explotación de estos recursos. Entonces la pregunta se vuelve más compleja, de si estamos a favor, estamos en contra, sino más bien por qué vía debe de llegar al alcance de las mayorías este tipo de sustancias. Porque hacemos que bajo la lógica del mercado no se va a beneficiar mayoritariamente el paciente, porque quien tiene mejores oportunidades económicas es quien se va a ver favorecido a priori, pero sabemos que las grandes empresas farmacéuticas son las que logran esos réditos. Y también, si lo queremos ver en la globalización desde un aspecto del turismo, la cosa también se hace más compleja, porque vemos que hay países que están apostándole mucho al turismo y ven eso como la gran innovación, que el país turístico, y donde siempre va a aparecer el tema indígena porque es exótico, y donde también el conjunto de prácticas rituales que como estados no comprenden, pues también son un atractivo turístico para las masas que puedan pagar por él. Entonces, yo estoy en contra particularmente de que en ese proceso de globalización la figura turística busque convertir en un amuleto turístico también a los enteógenos y a las prácticas religiosas, y que se puedan comprar como una artesanía más. Entonces, a partir de ese momento,
digo, ya el conocimiento nos dice que la defensa del mismo nos lleva a repudiar también esas formas extractivistas vestidas de colores para poder favorecer a unas minorías. De hecho, ya esto deja claro que realmente el debate de la globalización, más allá de un elemento de simplemente de transculturización, ahora nosotros tenemos la necesidad de educarnos, aprender, concientizarnos respecto al tema, para que en el consumo, para que en el uso nosotros seamos claros a la hora de utilizarlo para crecimiento personal, para medicina, incluso para, como tú lo decías, el uso recreativo que de alguna u otra manera está justificado. Entonces me gustaría preguntar, ¿el enteógeno como tal tiene un lugar legítimo dentro de la sociedad? Fíjate que esa respuesta es compleja porque hay que cuestionarnos si los grupos étnicos que están vinculados a los enteógenos o tienen prácticas ritualísticas religiosas vinculadas a uno u otro enteógeno tienen un espacio legítimo dentro de la sociedad, o son grupos condenados a la ignominia, a ser inexistentes, a ser negados históricamente. Si ellos no gozan de legitimidad social, gozan de legitimidad social sus prácticas que pueden envolver el uso de enteógenos, ¿no? Eso creo que lo dejo, sería un elemento para el debate. De igual forma, pienso que la legitimidad tiene que ir acompañada del reconocimiento en las fundamentaciones económicas y sociales de los grupos. Por ende, tenemos que indagar sobre qué tanto influyen estos aspectos en el desarrollo ordinario de las prácticas en los diferentes grupos. Yo digo que sí, se legitima considerando estos aspectos. Ok, y sobre la legalización, la opinión particular de ustedes, ¿consideran que estas prácticas, estos consumos de enteógenos deberían de ser legales? Porque aquí sería de discutir, ¿verdad? El libre consumo o tener la libertad para poder consumirlos o defender la protección de la salud pública. Porque la ley, en este sentido, y lo discutíamos en capítulos anteriores, en el estado de un animal abstracto, la ley se forma en función de proteger la ciudadanía, en algunos casos, principalmente en el caso de la salud pública. Legalización, sí, es que legalizar automáticamente implica introducirlo a la dinámica jurídica del Estado, es decir, apropiarse el Estado e institucionalizar una práctica cultural o religiosa. Entonces, considero de que el prohibicionismo es bien reciente, es del siglo pasado, de inicio del siglo pasado, donde se empiezan a prohibir una gran cantidad de sustancias que gradualmente ha ido creciendo. En la ley reguladora de drogas de El Salvador, la psilocibina, por ejemplo, aparece en letras mayúsculas. Es una sustancia prohibida, su comercio, su distribución, su consumo, ya. Entonces, ¿cómo legalizar una sustancia o ilegalizarla sin tomar en cuenta el contexto cultural, ya, o étnico de donde surge? Me parece que yo siempre voy a volver al tema de la autonomía. Si una práctica es legítima para una comunidad, pienso que esa autonomía debe respetarse desde lo jurídico, desde los diferentes poderes fácticos de una sociedad. Sin embargo, también es necesario mencionar que debe dejar de criminalizarse, ya, porque hay muchas personas presas por poseer sustancias que sencillamente es bajo un proceso de estigmatización y de discriminación racial y de clases, porque el consumo de drogas siempre se asocia a los barrios populares, donde la droga está asociada a la violencia, al crimen, y entonces se criminaliza. De manera que me parece que legalizarlas, si esa es la palabra que se va a usar para crear quizás un marco regulatorio, pues creo que sí. Pienso de que debería de haber, pero ese marco regulatorio debe estar basado en investigación, en información certera, surgida de ese contexto local, no un copy-paste de una legislación gringa o de donde sea,
sino que emerja de la investigación de esas prácticas culturales locales y que si es necesario protegerlo o regularlo, esté basado en evidencia clara, pues. Ok, interesante. Sí, cuando hablamos de legalización es un concepto tan abierto, pero nos da a priori de que entonces son elementos que están al margen de la ley y que no tienen un control. Pero como sabemos, ya en en la lógica y en las dinámicas sociales actuales, ya la preponderancia que tienen lo lleva a una regulación. Y para esa regulación tiene que haber un marco normativo, un marco jurídico, que por cierto ya existen tratados internacionales que hablan sobre la preservación de las prácticas religiosas de los pueblos indígenas, que muchos estados no han ratificado y que tampoco han ejecutado a través de las medidas más ideales que podemos pensar. Pero la legalización también tiene que ser delimitada. Si hablamos de una legalización de prácticas culturales, de prácticas médicas o de prácticas recreativas. Y esto nos lleva a otra idea, y es que si se da un proceso de legalización, debe de ser mediante un proceso especializado donde exista una preponderancia de las opiniones de quienes más se vinculan con la determinada práctica. Por ejemplo, si hablamos del uso cultural, pues no voy a venir a hablar yo desde mi ignorancia de los pueblos, sino que tienen derecho los que preservan su patrimonio y donde se debe respetar su cosmovisión, y a partir de este momento se establece la autonomía de los pueblos para cómo distribuir o cómo funcionar con este tipo de prácticas y sustancias. Pero si lo vamos a ver desde una perspectiva médica, son los científicos a través de sus investigaciones que nos pueden alumbrar sobre los diferentes usos que deben de tener y cómo se deben de regular. A partir de eso podemos colegir que el proceso de legalización debe de ir conjuntado con un proceso de educación y diálogo en la sociedad. Es decir, no me sirve de nada legalizar si no informo a la población de cuáles son las aperturas que tiene cierto consumo o cuáles son las implicaciones que lleva, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus efectos. Pero a partir de esto sabemos que la legalización va a depender del contexto en el cual se aplique y también de la forma en la que una sociedad puede recibir de una forma educada la implementación de estas normas jurídicas. Y sobre todo apuntar que todo aquello que vaya en contra de la criminalización de estas prácticas, como también de la autonomía, merece una atención especializada. Okay. Fíjate que bien bonito, por así decirlo, lo que estás diciendo, porque se establecería una ley o un marco regulatorio, como tú lo llamas, con el objetivo de no solo establecer un parámetro para consumos, sino que también un conjunto de normativas y procesos de concientización social en los que se habla, se discute sobre esta planta, porque no solo sería como llegar así, está legalizada y punto, sino que también se tendría que llevar a cabo, digamos que un proceso de concientización y educación que podría existir ya dentro de, digamos que etapas tempranas. Por ejemplo, podría ser de sexto, por ejemplo, a noveno grado, en el que se habla de esto, más allá de ocultarlo y llevarlo a una visión prohibitiva, porque ese es un problema que estamos viendo, que prohibir algo para algunas personas significa querer consumirlo más o querer llevar a conseguirlo bajo, digamos que ciertos mercados oscuros o mercados negros. Fíjate que lo de la educación es sumamente crucial e importante para combatir prejuicios y dogmas y supuestos sin base, supuestos pseudocientíficos, porque mucha gente podrá escucharme hablar y decir que yo soy un drogadicto porque he probado ayahuasca o porque me he puesto cambó, y en realidad yo tengo muchos años de que no consumo enteógenos. Tuve esa experiencia también con la psilocibina y no soy el drogadicto. No tengo adicciones, o tal vez al café, que sí me lo tomo todos los días, como la mayoría de oyentes seguramente. También como la Coca-Cola o qué sé yo. Entonces, ¿cómo combatir esa estigmatización? Y también ser realistas, porque pareciera que ese ideal de que vamos a hacer una sociedad sin drogas, y de hecho la palabra droga tiene que ser muy debatida y muy discutida, qué significa, y arrebatarle esa connotación oscura de una perspectiva moral de que es algo malo. Entonces
debe ser discutido y debatido, y sobre todo tiene que educarse, ya, para aperturar mentes y entender que esta es una sociedad que consume drogas todos los días y en grandes cantidades, desde el más pequeño que es adicto al azúcar hasta el adulto que es adicto al acetaminofén o al alcohol o al crack, ya. Entonces, porque no debe verse desde una perspectiva moral o desde lo bueno o desde lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Es que no, eso tiene que ser una perspectiva holística, interdisciplinaria, objetiva, pero también que tome en cuenta la subjetividad ya de nuestra formación cultural, social, de clase, y de cómo nos hemos venido formando y cómo estamos en este punto donde si caracterizamos a nuestras sociedades, somos sociedades sumamente, caminamos drogados todo el tiempo. No solo los Estados Unidos son los mayores consumidores, que sí lo son los mayores consumidores, inhalan toneladas de cocaína diariamente, pero también nuestras sociedades son muy enfermas, patológicas, y entonces el análisis y la discusión tiene que desprenderse de esas apreciaciones morales, diría yo. Uh-huh. Sí, y de igual manera ver que existe cierta tendencia legalista, que viene un cuerpo normativo, un conjunto de leyes y mágicamente va a cambiar la problemática. Cuando sabemos que la mayoría de leyes en nuestro país tienen poca o nula eficacia en la realidad, y porque el deber ser de las leyes termina a ser contrapuesto por una realidad que es contraria a las mismas disposiciones legales, cosa que pasa en diferentes ejemplos. Pero para no alargar la participación, pensaría que es necesario buscar soluciones que vayan más allá de delimitarlo únicamente a lo legal, sino que tiene que ser un proceso en el que se integran los grupos, la sociedad en su conjunto, para buscar alternativas y buscar una solución que, como lo dije anteriormente, beneficie a las mayorías y que se lleve un proceso de investigación que es necesario. Yo digo, se tiene que financiar la investigación en estos terrenos, porque tanto es necesario para nosotros como para las nuevas generaciones, que también enfrentarán problemas potenciados en su momento, que quizás ahora no vemos tan problemáticos, porque como sabemos, la evolución de lo que llamamos drogas tiene efectos increíbles y agigantados en cada generación. Por ejemplo, hace 100 años no se mentalizaba quizás la sociedad el tucio. Cambio ahora, ya vemos que las drogas han evolucionado y que tienen caracteres más destructivos por un lado, pero es necesario que nosotros veamos en nuestro presente que tenemos la oportunidad de generar cambios a futuro, y a través del conocimiento, de la investigación y de la protección de los recursos que aún tenemos. Okay. Bueno, y aquí, para ir terminando, me queda esta pregunta, porque de pronto se dice que la investigación aquí, la investigación allá, y que la investigación siempre tiene una connotación positiva sobre cualquier cosa a la que es aplicada, pero también habría que hablar sobre lo negativo de la investigación sin ética y sin escrúpulos, y cómo la investigación puede llegar a dañar de alguna u otra manera estas culturas. Sí me gustaría que nos comentaran ustedes cómo debería de ser o cómo debería establecerse las líneas de investigación sobre los enteógenos dentro de estas culturas, porque ya vemos que ha llegado a documentar, establecer, hacer investigaciones para poder decir esa planta es la que tenemos que extraer de esa cultura, de esa sociedad, en ese lugar, para poder establecer ciertos medicamentos y sacar tanto beneficio económico de esto. Sí, vos mismo lo has mencionado ahí, es la parte ética, un marco ético. Desde la investigación científica, etnográfica, sociológica, farmacológica, tiene que haber un marco ético y apegarse. Y también, bueno, si es que ya se le está haciendo mucho daño ya con toda esa narrativa de los seres de luz y las personas que vibran alto. Ajá, y también estos científicos que, bueno, que llegaron y saquearon ese conocimiento, causando un daño que pudo ser irreparable, dañando la confianza de esa cohesión dentro de la comunidad indígena. Creo yo que el marco ético, y tiene que haber un punto de partida, es decir, este es el punto de partida, esto es el respeto a esa autonomía, vamos a investigar, sí, pero ¿con qué fines? Ya va a ser una farmacéutica la que se va a apropiar de los resultados de esta investigación y va a crear un nuevo jarabe, ya que ayahuasquidol o
Sí, y bueno, el marco ético. Aldous Huxley fue el que escribió la carta que le escribía a Orwell, donde decía que en el futuro, bueno, Orwell escribió su libro, 19 Revolución en la Granja, 1984, donde su postulado era sobre una distopía en la que era una crítica al estalinismo, es decir, el Estado controla todos los aspectos de tu vida y si te rebelas está el garrote y si no la cárcel y si no el gulag, la muerte. Huxley le dice, no, en el futuro los gobernantes van a entender que ya no es necesario el garrote, basta con el condicionamiento de los infantes y a los adultos hay que hacerlos narcodependientes. Es decir, el niño hay que programarlo de cierto modo, ahí surgen el Hollywood, el Marvel, el Disneylandia, que cuando uno está pequeño pasa pegado a la pantalla absorbiendo esa cantidad de programaciones. Y cuando somos adultos somos dependientes sumamente de los medicamentos, la narcohipnosis, la farmacodependencia. Entonces, ahí qué es lo que ves, bueno, que tras de eso hay objetivos claros y que está pasando, creo que ambas. El capitalismo tiene el condicionamiento infantil y la narcohipnosis, pero si logras romper eso, tiene el garrote y tiene el gulag también. Ya. Sí los tiene. Entonces, porque hay obviamente lo que prima es el interés del capital y considero de que combatir eso pasa por ser fieles a una ética del cuido, ¿ya? De cómo cuidar eso que estamos tocando y que al tocarlo no vamos a hacer lo que los españoles vinieron a hacer, ¿verdad? De lo que tocaban, lo llenaban de sarampión, lo llenaban de viruela o lo acuchillaban o lo quemaban vivo y se llevaban lo que brillaba, ¿verdad? Lo que parecía que lo iba a volver rico. Creo que en ese sentido sí, un marco ético es firme. Podría ser esencial. Pienso que la investigación debe ampararse en el respeto y con ello en el diálogo y sobre todo en no imponer criterios, sino en conocer la pluralidad de criterios que existen en torno a este tema. De igual forma que un pilar fundamental del marco investigativo es la ética profesional y sobre todo que no veamos la investigación como aquel que se encierra en un laboratorio y de ahí no sale, sino más bien ver la investigación como ese proceso en el cual se le doten a las mayorías populares de los instrumentos necesarios, que se socialicen los métodos, que se democraticen las técnicas y los instrumentos para que estén al alcance de las mismas comunidades que lo practican. Qué hermoso sería eso, de que ellos propios, con los métodos dotados, con los avances científicos, puedan combinar sus experiencias prácticas y con ello aprender más de su entorno. Y eso nos beneficiaría mucho y no ver siempre una élite investigativa que se adecua, lo pone en formato Chicago y lo publica en inglés y está ya divulgado científicamente, ninguneando así toda la experiencia práctica de los pueblos. Y a partir de ello que la investigación debe de tener un enfoque popular y con ello también se consagra un elemento que por muchos es atacado como subversivo, pero es necesario de retomar. Y es el conocimiento enfocado en la liberación de los pueblos, la liberación de sus condiciones de miseria. Y a partir de eso, los enteos no están relacionados, porque permiten la sustentabilidad de los seres sociales y con ello también de ofrecer alternativas a un sistema capitalista nefasto que necesita ser cambiado. Ok. Bueno, quizás con eso estaríamos terminando el capítulo número 39 de Proyecto Chachalaca. Ha sido muy interesante y la verdad es que un viaje sobre la conciencia de estas plantas que de alguna u otra manera han estado con la humanidad, que se les ha visto, se les ha estigmatizado, se les ha perseguido, pero siguen estando ahí, siguen dando una propuesta, una visión diferente, tienen sus componentes culturales, es sumamente complejo y cada quien que nos está escuchando tiene insumos en este primer capítulo de posiblemente 3 para poder ir desarrollando su propio criterio. Sí, bueno, yo me hago responsable de lo que he vaciado acá, ¿verdad? Y no está escrito en piedra. Claro, y es necesario que se amplíe el debate, pueden haber nociones diferentes. Y bueno, al menos desde mi punto de vista, trato de verlo desde lo holístico, lo interdisciplinario. Y no estoy haciendo apología del consumo de sustancias. Cada quien debe ser dueño de sus decisiones.
Y bueno, ha sido una experiencia muy interesante este podcast, este viaje. Pues yo me siento satisfecho, ¿verdad? Sí, de igual manera pienso que debemos de aperturar los espacios de diálogo porque es lo que permite conocer de verdad los temas. Seguramente aquí hemos vertido cosas que en 10, 20 años tendrán términos más significativos y que serán explicados de mejor manera. Nosotros estamos chapoteando con estas temáticas, pero que así entre tanto intento pues vamos a aprender a nadar entre este conocimiento que por este momento nos parece tan pero tan complejo y que poco a poco aperturaremos las herramientas de diálogo para comprender mejor el tema y con ello tener una claridad de la temática y sus contextos. Bueno, a mí solo me gustaría terminar diciendo de que este no es un capítulo en el que queremos hacer ver como que el consumo es totalmente necesario, pero sí hacemos una invitación a tal vez analizar de diferente forma estas temáticas, dejar de verlo como un estigma y tal vez más adelante vamos a hablar de esto sobre la consecuencia del consumo de drogas que te llevan a una adicción y no ver a un adicto como tal simplemente una persona que se desea hacer mal en la sociedad y se hace mal a sí mismo, sino que son pacientes, son enfermos, son personas que tienen necesidades y que la sociedad de alguna u otra manera, la única manera que encuentra de relacionarse con ellos es la estigmatización y la segregación social. Es parte de lo que queremos explorar en este capítulo, en estos capítulos que vienen. Y bueno, con esto vamos terminando. Hasta la próxima.